Este texto Santo Tomás, licenciado en Teología y máster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y actualmente es profesor de la Universidad Javeriana. Voy a estar sentado en esta posición para hacer algo diferente. Segundo, porque el texto viene de un trabajo que hemos hecho todos los martes, un grupo que se llamó Genealogía y Arqueología, para responder a la invitación de métodos alternativos de educación, seminario interno de profesores de la Facultad de Educación. Preparando el texto, mi jefe inmediato, Yolanda, me insistió que por favor no dé su opinión, dé la opinión del grupo. Entonces yo voy a ser muy fiel a eso, leyendo el texto, mirándolo para ver que hay un eco de los trabajos durante martes tras martes del encuentro del seminario. Segundo, yo hice, o sea, el punto con que se dio el escrito al final, eso sí, la relación fue mía, el crochet que usé fue una frase de Miguelito de Mafalda que se llama "Porque nunca falta alguien que sobra". Pienso que porque nunca falta alguien que sobra es como la lista de la genealogía y de la arqueología. Hacemos genealogía y arqueología porque en educación nunca falta alguien que sobra. Nuestros integrantes es Nubia Lucía Gaitán, Clarinés González, Taya de Jorge, Freddy González, nuestro compañero, Beatriz Rodríguez y este servidor. En nuestro seminario interno de profesores, y voy a leer para ser fiel a los ejemplos del grupo. En nuestro seminario hemos estado trabajando a partir de la noción de métodos alternativos en investigación educativa y pedagógica. Para trabajar arqueología y genealogía en educación, hemos recurrido a la noción usos de Foucault en educación. Sabemos que los usos de Foucault en educación se ha hecho también en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Brasil, pero nosotros nos recurrimos a estos usos de Foucault que se han hecho en Colombia a partir del grupo Historia de la Práctica Pedagógica, y por eso nuestras conversaciones en estos seminarios giraron alrededor de los hallazgos y propuestas del grupo de Historia de la Práctica. Bueno, saltándome muchas cosas y pasando a la mitad de mi intervención, la convocación, lo primero que nos pasó a nosotros, les estoy contando, lo primero que nos pasó cuando nos reunimos fue que nos hicimos la pregunta ¿por qué métodos alternativos? Y presentó muchas dificultades para nosotros, del grupo de genealogía y arqueología en educación, y lo discutimos mucho por dos razones. Primero, porque alternativo es el novillero a quien el torero oficial le autoriza a entrar a matar. Eso dice el diccionario. En realidad, el grupo no quisiera pedir permiso para dar una voz frente a los compromisos actuales de la investigación educativa y pedagógica. O como diría Derrida, se ruega insertar, se ruega ser tenidos en cuenta. Si alternativo es esperar el turno, nosotros no queríamos esperar turno en las urgencias de los tiempos aciagos apremios. Además, rogar una inserción podría llevar tiempo, o no nos lo haría, en el mejor de los casos, toda vez que no buscamos propuestas pertinentes para la educación actual. No buscamos propuestas pertinentes para la educación actual, sino más bien impertinentes, o para una educación desactual o para una educación inactual. Buscamos más bien una propuesta para una educación intempestiva, por una educación que aún no tiene lugar, por una educación que podría tener lugar mañana, o por una educación que ya tiene lugar, o está en otros lugares, quizás inadvertida, quizás aplazada, o quizás postergada.
La otra razón por la cual lo alternativo nos creó problemas es que lo alternativo termina siendo igual, lo semejante, algo así como más de lo mismo. Alternativo es aquello que suple las funciones habituales a las que estamos acostumbrados, como medicina alternativa, comida alternativa, fuentes alternativas de energía. Y en este caso nos interrogábamos por la novedad de nuevo, porque si se trata de hacer lo mismo con otros medios, si éramos una noria, un trapiche que da vueltas sincrónicas, apertrechados con los últimos recursos de la reproducción de una novedad engañosa o de una engañosa novedad, nos cuestionábamos o nos preguntábamos, ¿travestimos lo mismo con el ropaje de novedad, modernización, solución final, alternativo? Esa fue una cuestión que quedó abierta. Entonces nos pareció que alternativas de investigación en educación, aunque prometa avisorar otra cosa y barruntar una esperanza, sigue apareciendo, al menos para nosotros, para el grupo, como un malestar. Llegamos a la pregunta, llegamos al problema del malestar. En ese momento recurrimos a Freud, eso ya fue lo último. En ese momento recurrimos a Freud para calificar la investigación como el malestar de la cultura académica. Nos preguntamos si no habrá llegado la hora para la investigación en educación, si no habrá llegado la hora para la pedagogía y la didáctica de realizar una economía de las palabras o de encontrar otro lenguaje y otras gramáticas. No habrá manera de una conducción de lo reticular, de las miradas, de los puntos de atención, debido a que en nuestros programas, proyectos e intenciones algo queda por fuera. Apelamos entonces a buscar una conversión óptica o una corrección de los lentes con la que hemos visto la educación, o dicho coloquialmente, porque nunca falta alguien que sobre. Entonces, con la obra de Freud de 1930, El malestar de la cultura, él señala el precio que se paga para la aparición de la cultura. Sería la pérdida de felicidad mediante el control de la pulsión, el cultivo del sentimiento de culpa y otros mecanismos que nos sustraen de la realidad e intimidan la inteligencia. Eso es malestar de la cultura. Nos pareció entonces que esto le pasaba a las metodologías como hijas de la cultura moderna. En efecto, nos pareció que como opera la investigación educativa, logra un reordenamiento de lo que se debe sentir, de lo que se puede decir y de lo que nos es permitido esperar. Freud señala que el destino de la especie humana depende de hasta qué punto la cultura podrá hacer frente a la agresividad humana mediante el fuego decisivo de Eros. Bonito eso. En este orden de ideas, como malestar de la cultura, el destino de las comunidades educativas, del maestro y del estudiante, dependerá hasta qué punto puede hacer frente a la agresividad del aparato técnico, ascensional y burócrata en que se mueven las políticas y gestiones de la investigación educativa. El malestar del grupo con respecto a la investigación educativa tendría que ver entonces con dos aspectos. Bueno, hicimos 5, pero aquí seleccionamos 2. En las formas como opera y un malestar con sus efectos. Malestar por las formas como opera. El malestar tiene que ver con el sistema de taxonomías binarias con las que funcionan algunas investigaciones y que no pertenecen al pensar como movimiento, como experiencia de subjetividad y como interrogación. Pensamos en los modos como se produce el sujeto escolar, como los clasificamos en normales, anormales, disciplinados, indisciplinados, civilizado, bárbaro, bueno, malo, pero también hombre, mujer, negro, blanco, santo, pecador, o este otro, culpable, reconciliado, quien debe confesarse, quien debe usar Ritalina. Ángame nos habla de que este tipo de pensamiento pertenece a la lógica de la sustancia. Se llama la lógica de la sustancia. Por ser monolítica y simplificadora. Esta lógica de la sustancia excluye una lógica de campo pensada como juegos de fuerzas.
Agamben propone la lógica del campo contra la lógica de la sustancia. Significa, entre otras cosas, que entre A y no A será un tercer elemento, que no es otra cosa que aquello que ha sido excluido, aquello que nunca falta que alguien sobre. Pensamos que una lógica que supere este esquema dualista podría llevarnos al rescate de lo tercero excluido. Creemos que la investigación educativa podría renovar sus preguntas y derivar no hacia lógicas binarias, dualistas, donde se dice lo que ya está dicho, donde se piensa lo que ya está pensado, donde se siente lo que es permitido sentir, y constituir en cambio lo no pensado, lo no dicho, lo no sentido. Y el segundo malestar tenía que ver con sus efectos. El otro malestar expresado en nuestras conversaciones tiene que ver con los efectos de la investigación educativa. En el grupo de conversación dijimos efectos de la investigación y no propósitos de la investigación. No tenemos malestar con los propósitos, sino con los efectos. No dudamos que estamos llenos de buenos propósitos, pero sus efectos son los que nos dan malestar. Creemos que la dimensión pública de la investigación no se debe identificar con la publicación de la investigación. La dimensión pública de la investigación le es inherente a apuestas políticas, movilizaciones de intereses, reorganización de las acciones de los sujetos, visibilización de lo negado, darle voz a lo reprimido, poner en movimiento lo atado. En cambio, la publicación de la investigación está supeditada a obtención de puntaje, alcanzaje de rangos técnicos y a satisfacer la cienciometría. ¿Qué pasó con lo público como voz, movimiento, empoderamiento, perturbación de las verdades, de las certezas admitidas? La pregunta que nos cambia podría ser articulada a la pregunta sobre nuestras conclusiones epistemológicas en investigación. La investigación podría comunicar no solo la novedad de lo que hallamos por la metodología, sino también la pregunta ¿qué es lo que había estado desconocido en nosotros? Finalmente, nos hicimos la pregunta de lo que se puede hacer por uno mismo, y no tanto la pregunta por cómo alcanzar la verdad de la investigación, sino que nuestra pregunta es ¿qué se puede hacer por uno mismo? Sí, el texto de tecnologías del yo de Jorge de la Rosa estuvo aquí un poco dando vueltas. Arqueología y la genealogía no la hemos vinculado ni a un método, ni a un modelo, ni a una crítica. O sea, genealogía y arqueología no es ni método, ni modelo, ni crítica. No la hemos vinculado a un método porque el método presupone un sujeto que produce unas prácticas para la validación del conocimiento. En cambio, nosotros interrogamos el sujeto de las prácticas, que produce el sujeto del conocimiento, e interrogamos las reglas que lo legitiman como lugar de enunciación. No es modelo, y menos modelo pedagógico, porque el modelo está instalado en una lógica binaria: ciencia técnica, teoría práctica, sujeto-objeto, formulación-aplicación, investigador-investigado. Quien conoce, quien es conocido, trataba de decir. A cambio, proponemos inquietar lo que somos e interrogar lo que hacemos. Bajo este lema nos reunimos un grupo de estudiantes de forma espontánea los viernes, y ese es el lema de nuestro trabajo: inquietar lo que somos, interrogar lo que hacemos. Se trata de recuperar lo negado y de salir hacia otras experiencias de sí y de ejercicios de creación. No es una crítica, si se entiende por esta un discurso que a partir de referentes ganados e incuestionables enjuicia, hace juicios de valor sobre conceptos y acciones y operaciones que considera distintos a los propios. Si la crítica se ha presentado con un afán de dominio, se trataría ahora de introducir un acontecimiento entre los intersticios de nuestra subjetividad, de una deriva de nuestras acciones y operaciones. Por no ser un método, un modelo o una crítica, la genealogía y la arqueología, como la pregunta de qué hacer con uno mismo, renueva sin cesar métodos, modelos y críticas. Genealogía y arqueología
no serían tampoco las condiciones de posibilidad de producir resistencia. Nos apartamos también del concepto de resistencia. Enrique Dulce señala en este sentido que tendría que ver no tanto con permanecer obstinadamente en la existencia que se le niega, eso es resistencia, permanecer obstinadamente en la existencia que se le niega, cuanto pasar a un nuevo momento de la historia del ser. Liberarse no es mantenerse en el sitio, resistir. Cuanto producir exterioridad, emerger, emergencia, producir presencia, lo que aparece saliendo a la luz de un modo que vaya más allá. Se trata de que no haya más fiestas ocultas, oscuras, silenciosas, sino una manifestación, o mejor, una presencia como exposición, nuevo nacimiento, nueva epifanía. Esto quiere decir, en teología, exposición, epifanía en teología quiere decir exposición del ser que está oculto. ¿Ve que se me sirvió la teología, Pablo? Cambiamos resistencia por epifanía. Se trata de las condiciones de posibilidad de una emergencia. Entonces la investigación educativa permitiría introducir una excisión en sí mismo y hacer aparecer otro modo de ser, parafraseando a Levinas, otro modo que ser, o más allá de nuestra esencia, hasta ahora defendida, moralizada, instalada, naturalizada y admitida. Una vez le preguntaron a Miguelito, a Miguelito de Mafalda le preguntaron que qué pensaba hacer cuando sea grande. Y Miguelito le contestó a Mafalda: lo que quiero es que me salga bien la vida. Lo que quiero es que me salga bien la vida. Y Mafalda contestó lacónicamente: muy organizado. Arqueología y genealogía, pero también cartografía, prácticas de sí, no nos entregarían la unidad de un sistema. Genealogía y arqueología no nos entrega la unidad de un sistema, sino la unidad de una inquietud y de una labor. En palabras de Foucault, la paciente labor de darle forma a la impaciente libertad. Muchas gracias.